¿Ya se ve bien mi presentación? ¿Sí la pueden ver bien, perdón? Sí, sí, ¿Sí? doctora, ya se ve. Ok, perfecto. Antes de empezar esta plática, les voy a contar lo que estábamos platicando la doctora Denise y yo antes de que empezara esta charla. Y estábamos compartiendo nuestra experiencia, poca o mucha, al menos lo rápido que pudimos a platicar sobre lo que estamos viviendo en la actual pandemia y los problemas que empezamos a tener con el desabasto de recursos y con todo lo que está sufriendo el Sistema Nacional de Salud. Se sabe digamos que entre el ámbito médico, que hay hospitales que ya no tienen recursos o que no tienen medicamentos o incluso que no tienen ya las posibilidades para atender a los pacientes incluso sedados con el ventilador. Y no es un solo hospital, son muchos hospitales. Entonces, si ustedes nos preguntan, bueno, yo como estudiante o yo como persona, ¿qué puedo hacer desde mi trinchera? Pues sería esto, chicos, sería conocer qué es la inmunonutrición. Realmente, algunos comentarios que he tenido yo entre amigos y demás, siempre mencionamos que el hecho de haber estudiado medicina y habernos enfocado o haber estudiado ciencias de la salud y enfocarnos en la nutrición y en todos los beneficios que tiene esto, realmente a muchos nos ha salvado la vida, porque nadie nos enseña ni cómo comer, qué es lo correcto en los alimentos. Y yo creo que muchos de ustedes me entienden. Entonces, pues vamos a darles una pequeña introducción a lo que es la inmunonutrición, esperando que les quede el gusto por seguirla estudiando y seguirla conociendo y que puedan hacer posgrados o investigación en estas áreas, pero sobre todo de sus casas, y empezar a llevarla a cabo con sus familiares, sobre todo para evitar este tipo de complicaciones que tenemos con la pandemia. Entonces, miren, para empezar les quiero poner un breve video. ¡Abre!
Este video se los pongo porque a veces creen que la inmunonutrición, y lo digo también por cuestión personal, creen que es una cuestión de ir con una persona que les haga jugos o ir con hacer que les un licuadito o algo que no es serio, ¿saben? Como que le quitan muchas personas la seriedad que requiere la inmunonutrición. Y a veces yo les digo a los alumnos, no porque no lo veas o no lo conozcas o no lo hayas leído, no quiere decir que no exista. Entonces, somos un mundo y efectivamente, como lo ven en el video, todo lo que es adentro es afuera. Y todo lo que podemos, todo lo que existe en nuestro interior está modulado por una fuerza muy importante que es un conjunto de sistemas y quien lo gobierna es el sistema inmunológico. Y de aquí viene el término de inmunonutrición. ¿Qué es la inmunonutrición como tal? Van a encontrar muchos conceptos, pero el que les puse ahorita es el estudio de los efectos específicos de diferentes nutrientes y diversos tipos de alimentos sobre el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es el que coordina que todo lo que vimos en el video por dentro esté en equilibrio. Y a su vez, ¿quién modula el sistema inmunitario? Pues lo que nos comemos, lo que somos, los sustratos energéticos que le vamos dando al cuerpo. Entonces, y eso no es todo, obviamente es un sistema de muchas áreas interdisciplinarias unidas. Sabemos que la inmunonutrición tiene 4 áreas principales. Es un área interdisciplinaria, no nada más es medicina y nutrición, sino que también entran obviamente los inmunólogos, infectólogos o todas las áreas que estén estudiando la infección, todo lo que corresponda a inflamación, que es el resultado del sistema inmunológico activado, y por supuesto lo consiguiente que es el daño tisular. ¿Cuáles son las áreas de la inmunonutrición? Pues miren, la inmunonutrición obviamente tiene muchas áreas. Normalmente si googlean o ponen en el PubMed inmunonutrición, les van a salir más artículos como de nutrición prehospitalaria o perioperatoria o en pacientes con cáncer, etcétera. Pero realmente la inmunonutrición es un área que abarca a todas las personas que supuestamente somos sanas. Nosotros todavía estamos estudiando, no alcanzamos a contemplar cómo el hecho de que yo hoy haya elegido los alimentos que elegí y cómo los elijo mañana y cómo los elijo pasado mañana, está haciendo es un proceso donde no nada más entra lo que a mí me gusta comer, sino entra lo que mi cuerpo está pidiendo y mi cuerpo está diciendo que quiere comer de acuerdo a lo que yo comí años antes. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con el sistema inmunológico y sobre todo con el área de las personas aparentemente sanas. La inmunonutrición es el estudio de poblaciones supuestamente sanas, pero con un posible riesgo de malnutrición. Incluso sin que exista el riesgo eminente de malnutrición, el riesgo principalmente de envejecer o el riesgo de tener cualquier tipo de inflamación y realmente por el hecho de estar vivos y respirar, todos estamos predispuestos a un proceso inflamatorio, aunque sea crónico y de bajo grado. Después de inmunonutrición también está encargada de estudiar la evolución y en intentar entrar en este proceso de inflamación de los pacientes que ya tienen alguna enfermedad, sobre todo las enfermedades que van a estar muy relacionadas con estos hábitos constantemente de alimentación y el sistema inmunológico. Obviamente también tiene que ver con la interacción y los mecanismos que van a tener todos los macros y micronutrientes, compuestos bioactivos, los alimentos convencionales, los no convencionales, los alimentos que se encuentran dentro de los superalimentos en el sistema inmunitario. Y también tiene la inmunonutrición un área en donde se va a estar estudiando toda la parte integral de la persona, que es tanto los hábitos alimenticios que tenga esta persona, cómo son los comportamientos en la alimentación, la actividad física, el sedentarismo, la calidad de vida, el sueño también es importante, un área importante de estudio para la nutrición y sobre todo el control del estrés. Entonces los sistemas involucrados son el neurológico, el inmunológico y el endocrino. Yo creo que muchos de ustedes pasaron ya por materias como fisiología general o celular, en donde vieron, por ejemplo, que todos los neurotransmisores tienen un sustrato para poderlos formar y muchos de estos, si se acuerdan, o son precursores, son aminoácidos, son péptidos o incluso vienen de la misma dieta por medio de los LDL.
Todos nos lo estamos comiendo o lo estamos agarrando de lo que ya formamos por lo que consumimos en el cuerpo. También en el sistema inmunológico, algo muy interesante es que no nada más es lo que vemos en la clase de inmunología, lo del sistema inmunológico innato y el adaptativo. En inmunonutrición es importante hablar de la microbiota, que ahorita les comento rápidamente esta parte del eje intestino-cerebro. Y por supuesto, el sistema endocrino. Todo esto se tiene que estudiar en conjunto. ¿Para qué? Para poder abarcar o poder involucrar todo lo que corresponde a la inmunonutrición. Y hay muchos términos nuevos en esta área. La microbiota ya tiene, pues yo creo que va para sus 20 años que se empezó a estudiar, entonces ya no es tan nuevo. Y es un área de oportunidad cuando una persona queremos tratarle el sistema inmunológico. Y por ejemplo, el sistema endocrino tiene aproximadamente unos 10 años que no nada más están considerando las hormonas como mediadores importantes del sistema inmunológico, sino que están descubriendo y están estudiando, y en México es un país donde tiene una buena investigación de esto, como el hecho incluso de cómo preparo mis alimentos, que se llaman disruptores neuroendocrinos de la alimentación, el sartén en el que yo preparé mis alimentos, tiene mucho que ver con todo esto que me va a estar ocasionando una inflamación crónica de bajo grado o cualquier tipo de inflamación. Y es un conjunto de todo. El estrés. Si se acuerdan, no es que, ay, si estás muy cansado te vas a enfermar. Sí, pero estás muy cansado porque estás alterando el sistema reticular para el sueño. Estás alterando glucocorticoides, estás alterando mineralocorticoides, estás alterando hormonas tiroideas. No es nada más que el estrés y ya porque te desvelaste tengas alguna patología, no. Si hay una interacción muy importante entre sistema endocrino, sistema inmunológico y sistema nervioso. Por supuesto, el sistema inmune es la reina de esta parte de inmunonutrición. La calidad y la cantidad del sueño, obviamente la higiene del sueño y todas estas vías relacionadas con la retina, con los melanocitos, etcétera, está muy involucrada en la restauración del sistema inmunológico. El sistema endocrino, pues también obviamente muy relacionado con todo esto. La nutrición, la diana de la regulación y los sustratos del sistema inmunológico, el sistema nervioso. Por supuesto, la actividad física y el sedentarismo. También ahora se sabe que la actividad física no es, señora, vaya a correr 40 minutos o camine 40 minutos 3 veces a la semana. No, sino que ya la actividad física debe ser una indicación médica o una indicación de un personal de salud, porque va principalmente enfocada a que también a la modulación del sistema inmunológico. Se sabe ahora que el músculo es un órgano muy importante. ¿Para qué? Para modular la inflamación generalizada en el cuerpo y pues por supuesto los hábitos alimenticios. Entonces, todo esto, lo que puse en esta diapositiva, es lo que estudia o lo que abarca toda la inmunonutrición. No es nada más que dar un juguito, dar alimentos para que la persona no se enferme, no, es un todo. Ahora, algo muy importante que me he dado cuenta que muchos de ustedes no conocen, y porque no está en los programas, pero primero Dios algún día está en los planes magisteriales, es el eje intestino-cerebro. Si ustedes se dan cuenta cuántas células realmente humanas tenemos en nuestro cuerpo y cuántas células tenemos de microorganismos, nos ganan los microorganismos. O sea, si ponemos en un botecito o contamos el número de células humanas, el número de células de estos microorganismos, obviamente tendríamos, si consideráramos el genoma que tienen ellos, el de nosotros, seríamos un microorganismo, no tendríamos genoma realmente humano. Y esto, bueno, ¿por qué lo menciono? Bueno, han encontrado que hay una importante interacción entre el cerebro, la formación de los neurotransmisores y las vías que tenemos con el intestino. Y esta comunicación es muy importante y es mediada principalmente por el nervio vago. Pero esa es la conexión física, pero tenemos una conexión por medio de neurotransmisores. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos los microorganismos que tengamos o que tenemos en el intestino nos van a ser la primera vía o de las primeras vías de contacto de todo lo que nos estamos comiendo. Y ellos, ¿qué van a hacer? Lo van a utilizar en primer lugar, ¿para qué? Para poder
obviamente ellos sobrevivir y por lo tanto también nos van a ayudar a que nosotros los podamos digerir o incluso nos van a dar digamos que el resultado de lo que ellos deshicieron para ellos alimentarse y eso es lo que muchas veces vamos a absorber. Ahora, se sabe que una gran cantidad de neurotransmisores que tenemos en el sistema nervioso también dependen de la salud que tengamos a nivel intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud intestinal y el eje intestino-cerebro, modulado principalmente por la microbiota, que tiene la misma cantidad de neuronas que el sistema nervioso central, es un eje muy importante que está modulado principalmente por lo que comemos y la calidad y la variedad de microorganismos que tenemos. Obviamente, si tenemos una alteración o una disbiosis en esta área, pues lo que vamos a tener también son alteraciones, no nada más en neurotransmisores, sino también en mediadores proinflamatorios y metabolitos que pueden llegar a ser tóxicos y a su vez pueden favorecer estos ciclos que tienen normalmente la inflamación crónica. Entonces, bueno, esto es un tema muy amplio. Ojalá les quede la curiosidad para leer algunos artículos o libros sobre el eje intestino-cerebro para que puedan encontrar incluso después mecanismos para tener una buena salud intestinal y por lo tanto tener una buena cantidad de neurotransmisores, sobre todo que puedan ayudar a mediar la inflamación y que no estén generando metabolitos principalmente tóxicos. Entonces, este es un área importante de la inmunonutrición, el sistema inmunológico y el eje intestino-cerebro. Ahora, nosotros hemos escuchado seguramente en muchos lados, ay, tómate un juguito de no sé qué para que te dé un jugo antigripal, o tómate un jugo de ajo para, no sé, para problemas de la vesícula. Normalmente esta información nos llega por todos lados. Y miren, esto no es actual, o sea, esto tiene muchos años. O sea, por ejemplo, la medicina ayurveda se basa principalmente en los alimentos, en la combinación de los alimentos. Y si nosotros analizamos bien la medicina o la cocina ayurveda, se basa en muchas especias y muchos polifenoles y es una comida o es una combinación de alimentos que si está bien indicada al paciente le puedes ayudar a modular una enfermedad o una inflamación crónica. ¿Qué más decía Tomás Edison? Bueno, él estaba en todos lados. Decía, el médico del futuro no tratará el cuerpo humano con medicamentos, sino más bien curará y prevendrá la enfermedad con los alimentos. Ojalá lleguemos a esto y con esta plática les quede la curiosidad para estudiar más y sobre todo apoyarse en esta situación de pandemia. ¿Qué dice Hipócrates, que es el padre de la medicina? Pues que los alimentos sean tu medicina. Y principalmente esto no se trata de una dieta, chicos, no se trata de que voy a hacer dieta y voy a consumir alimentos pues sanos. No, se trata de que sea un estilo de vida y que nosotros a conciencia en algún momento podamos consumir primero nosotros para poderle indicar a los pacientes alimentos como si fueran un medicamento e incluso favorecer algunos otros tipos de producción de alimentos, que eso es tema de otra plática. Ahora, ¿cuándo se empezó a tomar ya para la medicina tradicional y alópata que estudiamos ahorita el concepto de inmunonutrición como un área de investigación o un área científica? Bueno, en 1959, desafortunadamente con todo lo que suscitó a partir de las guerras que hubo en esas temporadas, empezaron a estudiar o se encuentra la primera publicación que hablaba de las interacciones de la nutrición y la infección. Es lo primero que se ha encontrado, bueno, al menos que yo he encontrado. ¿Qué decían aquí? Encontraban que las infecciones en las personas que se encontraban en campos de concentración mejoraban considerablemente cuando el paciente tenía ciertos nutrientes o estaba alimentado de ciertas formas. Entonces ahí fue donde empezaron las personas a identificar que las deficiencias nutricionales podían ser la causa de las infecciones y por lo tanto que los trastornos nutricionales podían ser tratados obviamente para mejorar esta condición de las personas. Ahora, este tipo de publicaciones y de observación empezó a sentar las bases científicas de la nutrición. Ahora, que esta es mi área, el área de obesidad, también es muy joven. Realmente vean, en el 2017, la Sociedad Americana de Endocrinología Clínica empezó ya a tomar a la obesidad, por ejemplo, como una enfermedad crónica basada en adiposidad y de hecho hasta le cambió el término.
Entonces empezó a encontrar que muchas enfermedades tienen un componente de la alteración en el sistema inmunológico, ¿ok? Y empezaron a ver, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Qué pasa? Nosotros sabíamos que normalmente el sistema inmunológico pues tiene la función de encontrar todos los agentes que son externos y ¿qué hacen? Bueno, los identifica como ajenos al cuerpo, los presenta al sistema inmunológico, desencadena ciertos mecanismos inflamatorios, pero pues con la finalidad de que nada nos dañe y que todo lo que sea ajeno al cuerpo pues se pueda eliminar. Y nosotros qué vemos en la materia de inmunología, vemos los mecanismos de defensa del cuerpo, vemos específicos, vemos inespecíficos, estudiamos todo lo que lo está alterando y también estudiamos inflamación y vemos todas las células que están involucradas en la inflamación, todas. Y ustedes se podrían imaginar que todo esto que habíamos estudiado inicialmente para un microorganismo pudiera estar alterado por los propios hábitos de alimentación. O sea, por cómo yo elijo mis alimentos, por cómo son mis hábitos, por los horarios en los que como, por el estrés que puedo llegar a manejar. Pues sí, muchas veces la elección de los alimentos que tenemos o que hacemos a lo largo de nuestra vida e incluso que nuestra madre eligió durante el embarazo, son los que van a estar principalmente en estos casos siendo los moduladores del sistema inmunológico. Ahora, como les comentaba, pueden encontrar varios libritos o varias cosas que dicen, no, dietas para algo. Sí, pero no se trata de una dieta, chicos, se trata de un hábito. Desde que a conciencia nos enteremos cuáles son los alimentos que a mí me van a hacer bien para modular de manera correcta mi sistema inmunológico. Entonces, ¿qué se ha encontrado de enfermedades muy relacionadas? Que el día de hoy sabemos que todas las enfermedades son inflamación. Enfermedad igual a inflamación. Pero bueno, ¿cuáles son las que ya están estudiadas y que ya se tienen varios datos de cómo la alimentación está perjudicando este nivel? Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, la obesidad y el cáncer. La obesidad y el cáncer son la diana o es digamos, lo que más se puede ver en la población y bueno, por eso es que esta plática la centramos mucho, la doctora Denise y yo, en obesidad y cáncer. Y también, miren, enfermedades autoinmunes, alergias, psoriasis, lupus, enfermedad de Crohn y varias enfermedades que ya sabemos de la importancia del sistema inmunológico, pero ustedes se imaginarían una alergia a un alimento, o sea, que una alergia a un alimento me pueda desencadenar en un futuro una enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, ¿en dónde estuvo esa disrupción? ¿Qué pasó con esta persona que fue tanto su nivel de inflamación que llegó a esto? Y bueno, para explicarles un poquito esto, me voy a basar en mi área, enfermedad crónica basada en adiposidad. ¿Qué sabemos de la enfermedad crónica basada en adiposidad o la obesidad como normalmente la conocemos? Nosotros tenemos una célula diana, que es el adipocito. El adipocito, bueno, pues tiene la principal función de apoyarnos a qué? A almacenar grasa. El adipocito quiere ayudarnos. El adipocito quería que nosotros tuviéramos este almacenamiento de grasa. ¿Para qué? Pues para que la pudiéramos utilizar en otro momento. Pero, ¿qué creen? Teníamos un adipocito cuando nacimos, tenemos un adipocito que va evolucionando, va migrando, se va transdiferenciando, que bueno, este término están analizando si existe o no existe, hasta que se llegamos a tener un adipocito que, ¿qué creen? Que puede ser mediador de procesos inflamatorios. Y eso es lo que vemos en nuestro país. Entonces, miren, toda esta área inflamatoria a nivel, por ejemplo, nuclear, miren con qué se controla con varios medicamentos, bueno, no medicamentos, con varios alimentos o varias propiedades de los alimentos nutracéuticos como el resveratrol, miren, aquí está la capsaicina, etcétera. Eso lo vamos a ir practicando durante la charla. Ahora, ¿qué sabemos aquí de los factores genéticos, factores ambientales? Nosotros vivimos en una población latina, una población que por cuestiones históricas hemos pasado por muchas, digamos, muchos traumas, se llaman problemas psicoemocionales o psicosociales de la alimentación, en donde nosotros empezamos a apoyarnos en los factores ambientales, aquí está la línea, y empezamos a cambiar la forma en la que comíamos anteriormente y que comemos actualmente. Entonces, este exceso de energía que nosotros le hemos dado a nuestro cuerpo, y no energía necesariamente que pueda ser útil o pueda ser utilizada, genera ¿qué? Pues una hiperplasia del adipocito, donde el adipocito
migra inmediatamente a hipertrofia porque se vuelve un adipocito insuficiente ¿para qué? Pues para almacenar esta energía que ya tenía y empieza a perder mitocondrias, empieza a cambiar su composición y esta hipertrofia del adipócito nos lleva a varios datos clínicos, pero sobre todo ¿qué? Hipoxia, apoptosis, adipocinas inflamatorias. Todo esto sumado, sobre todo a los problemas de la sensibilidad de la insulina, me llevan a la inflamación del tejido adiposo y por lo tanto a todas las complicaciones multiorgánicas que tiene como tal la lipotoxicidad. Y esta es una imagen más resumida de cómo el exceso de alimentos, más bien la elección incorrecta de los alimentos que consumimos y la elección incorrecta de los nutrientes o de la energía o de dónde vienen los alimentos, ¿qué va a generar? Va a generar una alteración en el almacenamiento de los triglicéridos. Todo lo que comemos finalmente va a acabar almacenándose como triglicéridos. ¿Y esto qué va a hacer? Me va a generar alteraciones en hormonas importantes como la leptina, la resistina y la aumentina, que esto a su vez tiene varias teorías de cómo me van a llegar primero a un problema hepático y en segundo lugar a un problema pancreático en donde como resultado voy a tener una alteración en la resistencia a la insulina y todos los mecanismos que pueden ver aquí, la vía de las ceramidas, la vía de las alteraciones en el retículo, o sea, que pierden esta capacidad de poder trabajar con las especies reactivas de oxígeno, y todo esto es una cascada proinflamatoria mediada por ¿quién? Por un exceso de nutrientes. Yo le quitaría la parte de nutrientes, le pondría un exceso de energía mal elegida. Ahora, el tejido adiposo lo que se consideramos como un órgano endocrino y un órgano secretor que tiene la capacidad de modular, miren, la leptina, el cortisol, factores de crecimiento, los estrógenos, por supuesto, citoquinas. Y si tuviéramos como la oportunidad de a cada una de estos cuadritos ponerle una enfermedad, el hecho de que yo tenga una alteración en la elección de lo que como en exceso de energía, me va a generar, por ejemplo, si yo me centro aquí en estrógenos, me va a generar alteraciones en el tejido adiposo, en donde voy a tener conversión más rápida de estrógenos que vengan de la corteza suprarrenal. ¿Y qué creen que va a pasar? Voy a tener exceso de testosteronas y que voy a tener ovario poliquístico. Entonces, ¿qué creen? Que el ovario poliquístico es una enfermedad proinflamatoria crónica basada en adiposidad. Si agarro otro, ¿cuál agarro? Miren, tengo aquí el cortisol, por ejemplo. El cortisol también sabemos todos los mecanismos que tiene con los receptores beta 3 en el tejido adiposo. Y todo esto, ¿cómo está modulando el adipocito? Ya con este proceso de lipotoxicidad, toda la elevación de toxinas, pero mediadas ¿por qué? Por el cortisol. Entonces, miren, es un mundo el tejido adiposo, es un mundo la inflamación crónica basada en adiposidad de bajo grado, pero miren, es porque todo esto está involucrado en qué? En el tejido adiposo. Todo esto lo modula y lo puede secretar de manera irregular si yo tengo esta mala elección de lo que me estoy consumiendo. Ahora, mencionamos que el tejido adiposo es el primer paso para que yo tenga una alimentación o un proceso inadecuado. ¿Por qué? Porque miren, todo esto está secretando el adipocito. Tenemos adiposinas y sus receptores, adiponectina, leptina. Aquí está la famosa interleucina 6. Por aquí también tenía el factor de crecimiento transformante o factor de crecimiento tumoral, glucocorticoides, aromatasa. Y miren, mi receptor PIPAR gamma, importante en el tejido adiposo, interleucina 6. Todo esto va a perder su regulación si yo tengo un tejido adiposo que no está sano, un tejido adiposo que entró en lipotoxicidad porque ya no fue suficiente para poder almacenar todo ese exceso de alimentos o de lo que me estoy consumiendo. Y hay varias teorías y esto es lo que más se considera. Por ejemplo, yo tengo en este caso el exceso de energía de la dieta. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a generar por el exceso de serina y palmitoilcoenzima A una mayor formación de ceramidas. Estas excesos de ceramidas lo que van a estar haciendo en la mitocondria es alterar o formar estrés mitocondrial y sobre todo que
les conté que los adipocitos que están en lipotoxicidad van a empezar a perder mitocondrias y por lo tanto, pues o sea, si yo pierdo mitocondria, voy a alterar mucho mi metabolismo, sobre todo mi metabolismo basal. También el retículo endoplásmico lo voy a meter en estrés. El retículo endoplásmico es básico para formar todas las vesículas y todas las vías de señalización. ¿Para qué? Pues para todos los neurotransmisores, para la liberación de hormonas, para la modulación del sistema inmunológico. ¿Y esto qué va a generar? Cuando yo tengo estas alteraciones en la mitocondria y en retículo endoplásmico, principalmente en hígado, tejido adiposo y páncreas, pero obviamente el tejido adiposo empieza en el hígado. ¿Que voy a ocasionar? Voy a ocasionar un hígado graso o por lo tanto un hígado insuficiente. También voy a hacer que células propias del hígado ahora empiecen a cambiar bueno, sí, a cambiar su configuración para transformarse en adipocitos proinflamatorios y que, por lo tanto, también generar lipotoxicidad pancreática y dañar, por lo tanto, mi insulina, mi secreción de insulina. Y miren, acabo con datos de resistencia a la insulina, con problemas en mis receptores y, por lo tanto, a la larga, una diabetes tipo 2. Ahora, tenemos problemas también en el propio metabolismo bueno, en la propia señalización de la insulina. Empiezo a dejar de estar manifestando mis GLUT4 en órganos que me estaban apoyando a estar metabolizando el exceso de glucosa y por lo tanto que empiezo a tener muerte de células beta pancreáticas. Simplemente porque por el exceso de energía que generó la lipotoxicidad en mi adipocito y empezó a dañar mi páncreas. Ahora, aquí hay una situación, me van a decir, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasó con este niño? Yo no sé si todos lo conozcan, pero miren, este niño que pongo aquí, pongo su carita porque sé que no se deben poner las caritas, porque la familia de este niño hizo una campaña muy importante que se llamaba ¿De qué murió Ponchito? Y lo que ellos manejaban o lo que ellos contaban es una campaña para evitar que a los niños se les sobrecargue de ciertos alimentos o que se les controle mucho la alimentación, porque este niño, si ven los videos o después ponen hashtag de qué murió Ponchito, van a ver que este niño se infartó durante el recreo de la primaria y tuvo su infarto y falleció. Bueno, pero ¿qué pasa con este niño? ¿Y por qué? O sea, ¿de dónde está el cambio? ¿Por qué este niño pues tuvo este evento tan trágico y tan dramático a esta edad? ¿Y cómo la vida le permite a una persona de una edad evidentemente más avanzada llegar a este grado de obesidad? O sea, ¿qué pasa aquí? Y bueno, la respuesta es que, bueno, esto es un estado transitorio. ¿Y de qué depende principalmente? Depende de la resistencia a la insulina. Una resistencia a la insulina que ya les había comentado aquí anteriormente, que viene mediada por un hígado insuficiente, que viene mediado por un exceso de energía que se había consumido y no se haya podido almacenar en el tejido adiposo y por lo tanto todas estas complicaciones. Obviamente aporta también la genética y el sistema inmunológico. Entonces vamos a ver que quién hace que tengamos un caso 1 o un caso 2, el sistema inmunológico 1. ¿Por qué? Porque el adipocito va a liberar citocinas. Y 2, el grado de daño que yo puedo tener a nivel pancreático de acuerdo a esta lipotoxicidad. Y si ustedes ven este artículo del 2020, pueden encontrar que ya se empieza a hablar de una obesidad metabólicamente saludable y una obesidad no metabólicamente saludable. Y en esto se empiezan a hablar de cómo en algún futuro, yo creo que no muy lejano, vamos a poder identificar a los pacientes dentro de uno y otro, sobre todo ¿por qué? Porque los pacientes que tengan características de una obesidad metabólicamente no saludable, ¿qué creen que van a ser? Van a ser los pacientes que van a acabar llevando una obesidad a un probable cáncer. ¿Qué cánceres están muy relacionados con esta lipotoxicidad? Meningiomas, cáncer de tiroides, mieloma, cáncer gástrico, cáncer pancreático, hígado, vesícula. Y miren, hay cánceres que en este caso pues, no están reportados, pero sabemos sobre todo del cáncer de mama, toda la predisposición que tiene con las hormonas sexuales y las alteraciones que ya les conté que va a tener a nivel del tejido adiposo esta lipotoxicidad
y todo lo que va a generar el exceso de andrógenos en las mamas. Y todo esto mediado por ¿quién? La hiperglucemia, en este caso por los problemas pancreáticos que tenemos, va a alterar el NF-kappa beta y por lo tanto, esta es una de las áreas o uno de los puntos importantes en relación a la obesidad y al cáncer, simplemente por la mala elección de lo que nos estamos comiendo. Y miren, la obesidad y la lipotoxicidad no solamente no solamente se está basando en problemas hepáticos y problemas pancreáticos, también, como les había comentado, hay un grado importante de problema en el músculo. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, pues le puedo dar a mi paciente metformina. Sabemos que la metformina es uno de los medicamentos que se dan de primera instancia en un paciente con esos problemas de resistencia a la insulina. Pues yo me pongo a pensar, bueno, si yo no le quiero entonces a este paciente con una hemoglobina glucosilada, que bueno, todavía me da oportunidad de dieta y ejercicio, ¿qué puedo hacer? Pues por supuesto, empezar a modular toda esta alteración que ya tuvo mi adipocito y mis citocinas proinflamatorias, simplemente con el ejercicio, porque sabemos que el ejercicio ayuda a estar expresando esos GLUT 4 que estaban perdidos o que ya no se estaban expresando en la membrana, porque mi páncreas, mi hígado y mi adipocito estaban acá jugando en su tormenta de citocinas. Entonces, ¿puede ser reversible este proceso inflamatorio secundario a la hipertrofia del adipocito? Sí. Sí puede ser reversible. Obviamente depende del daño a los órganos. Una es por la pérdida de peso, obviamente, y otra por todo lo que corresponde a los alimentos proinflamatorios, que esto ya es el área como tal de la inmunonutrición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo no nada más le voy a decir a mi paciente, ay, vaya con la nutrióloga que baje de peso. No, voy a buscar también y voy a estudiar qué tipo de alimentos y cómo son las combinaciones para qué, pues para modular toda la parte del sistema inmunológico y darle a la persona este apoyo para evitar esa excesiva tormenta de citocinas. Y de aquí viene un concepto clave que son los nutracéuticos. Cualquier alimento o ingrediente de los alimentos puede ejercer una acción benéfica sobre la salud del hombre y tenga o no tenga síntomas, pero principalmente se pide y se ha encontrado que los nutracéuticos o las características de los alimentos son mucho más benéficas si se toman antes de que la persona enferme. ¿Qué quiere decir? Ustedes como personal de salud tienen una labor a partir de ahora muy importante. Tienen que empezar a estudiar estos alimentos y si yo sé que mi paciente tiene un riesgo por antecedente genético, antecedente familiar, etcétera, de una enfermedad, entonces yo voy a intentar modular este proceso inflamatorio desde antes de que mi paciente empiece a tener síntomas. ¿Cómo? Pues buscando vitaminas antioxidantes, ácidos poliinsaturados, ¿Es lo de polifenoles, fumar o qué? especias, probióticos o probióticos o juntos simbióticos y pues la fibra dietética. Entonces, de esto, con esta charla, va a continuar ahora la doctora Denise y les va a estar explicando ahora cómo está, qué es lo que sigue. Yo ya les hablé de la primera parte que es mis hábitos me llevaron a una inflamación crónica secundaria a los problemas de mi adipocito. Ahora, mis hábitos o la mala elección de mis alimentos ahora me lleva a la siguiente paso, desafortunado, que puede ser una neoplasia. Entonces, doctora, si quiere compartir su presentación. Claro que sí, con mucho gusto, Alma. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes. La doctora Alma le agradezco esta excelente charla que acaba de compartirnos. También quiero darles las gracias por invitarme a dar esta plática, sobre todo a Alejandra Rueda. Entonces, bueno, en lo que yo me voy a enfocar después de esta introducción es en la parte de inmunonutrición oncológica. Entonces, primero les voy a hablar un poquito acerca de cuáles son los problemas que vemos en cáncer, los problemas relacionados a la nutrición que vemos en cáncer. Entonces,
Son dos vertientes. Una, la que corresponde al tumor en sí mismo y otra la que corresponde al tratamiento oncológico. Ustedes saben que en cáncer tenemos un crecimiento desregulado, no controlado de células que perdieron su diferenciación en un tejido. Este crecimiento acelerado, descontrolado, va a llevar a alteraciones metabólicas en el organismo del sujeto que tiene cáncer, además de un incremento en su gasto energético. Este incremento en el gasto energético no se ve suplido por la alimentación. ¿Por qué? Porque el mismo tumor, a través de mediadores inflamatorios, ya les estuvo hablando bastante la doctora Alma acerca de la inflamación, esta inflamación, parte de lo que produce en sujetos con cáncer es un efecto anorexigénico en hipotálamo, entonces se inhibe esta sensación de hambre. El mismo tratamiento oncológico puede causar anorexia, y esto, además de otros factores como obstáculos mecánicos. Imagínense, por ejemplo, un individuo que tiene un cáncer colorectal y entonces tiene una masa tumoral que le está literalmente obstruyendo el intestino o el estómago, pues entonces no va a poder alimentarse adecuadamente, y una disminución en la actividad física, además de desórdenes psicológicos relacionados, por ejemplo, con depresión por el mismo tipo de enfermedad. Todo esto conlleva a una disminución en la ingesta de alimentos que, acompañada con las alteraciones metabólicas, nos lleva al desarrollo de caquexia en cáncer. Esto es muy frecuente y es un concepto que ya lleva muchos años. De hecho, algunas de las citocinas inflamatorias se denominaron inicialmente caquectinas porque son causantes de este fenómeno de caquexia. Entonces, cuando vemos qué está ocurriendo, todo está relacionado con la inflamación. Entonces, si yo tengo un tumor, el mismo tumor va a producir o a sintetizar citocinas inflamatorias. Entonces, en los sujetos que tienen cáncer vamos a observar una inflamación sistémica. Ahora, a diferencia de lo que les explicaba la doctora Alma, en donde esta inflamación lleva a desórdenes metabólicos relacionados con obesidad, en el caso de cáncer, la inflamación nos va a llevar a una pérdida de peso importante y a alteraciones nutricionales muy importantes que dependen de el desarrollo de anorexia, que es causado por la inflamación, pérdida de masa de tejido adiposo y de masa muscular, y además alteraciones en la barrera epitelial del intestino. Estas alteraciones en la barrera epitelial del intestino permiten que componentes que están en el lumen del intestino se metan al organismo, y esto va a causar una mayor inflamación que va a contribuir a la inflamación sistémica que observamos en el paciente con cáncer. Entonces, cuando hablamos de caquexia, estamos hablando de varios fenómenos y factores que están funcionando conjuntamente. Tenemos pérdida de masa musculoesquelética, tenemos pérdida de tejido adiposo. Todo esto está relacionado con un exceso de inflamación que en estas condiciones puede llevar a desórdenes metabólicos, pero además a pérdidas de peso importantes. Dentro de estos desórdenes metabólicos vamos a observar resistencia a la insulina muy frecuentemente en sujetos con cáncer. Hay una disminución en actividad física, pues porque los pacientes con cáncer están agotados por todas las alteraciones metabólicas y el exceso de gasto energético que tienen. Entonces, pues no se quieren mover, quieren estar todo el día sentados o en la cama, y esto a su vez contribuye a el desgaste muscular, aunado a una disminución en la ingesta de alimentos. Todo esto contribuye a caquexia en cáncer. Entonces, una vez que les di esta pequeña introducción, me quiero enfocar en mi línea de investigación en el Instituto Nacional de Cancerología, que es sobre cáncer cervicouterino. Entonces, les quiero hablar de las alteraciones que vemos en el estado de nutrición con base en lo que hemos aprendido de estas pacientes con cáncer cervicouterino. La imagen que ven aquí es una fotografía de un virus de papiloma humano. Para los que no lo sepan, el cáncer cervicouterino en el 99% de los casos se debe a la infección
por este virus, por el virus de papiloma humano, y el cáncer cervicouterino es responsable por una tercera parte de incidencia de cáncer en mujeres, seguido de cáncer de mama y cáncer de tiroides. Cuando vemos este mapa de la República hasta en 2008, vemos que el cáncer de mama se encuentra principalmente en el norte del país, mientras que el cáncer cervicouterino afecta principalmente el sur y sureste de México, que son también las regiones con mayor pobreza y, ojo, con mayor desnutrición. Entonces, así como la doctora Alma les hablaba de que una malnutrición por obesidad puede llevar a enfermedades crónico-degenerativas, una desnutrición lleva a una inmunosupresión que favorece las enfermedades infecciosas y en este caso aquellas enfermedades infecciosas que llevan al desarrollo de cáncer, como es el cáncer cervicouterino. En el Instituto Nacional de Cancerología nos llegan principalmente pacientes con cáncer cervicuterino localmente avanzado. Aquí les muestro una imagen de cómo se estadifica el cáncer cervicuterino en las mujeres y vemos que tenemos primero estadios tempranos en donde está muy pequeñito el tumor y se puede quitar quirúrgicamente, pero después en las etapas 1B2 a 4A tenemos estados localmente avanzados en donde el tumor, fíjense que es este amarillo, ya está bastante más grande, entonces esto ya no es operable y estos estadios se tienen que tratar con quimioterapia concomitante con radioterapia seguido de braquiterapia. Entonces es un tratamiento bastante agresivo que no es específico para el útero y el cervix, que es donde está el tumor. O sea, si ustedes ponen un sujeto en un equipo que le va a administrar radioterapia, pues obviamente el radiólogo pues va a tratar de que sea lo más específico posible, pero siempre se van a dañar tejidos sanos como efecto adverso. Y esto es lo que observamos en estas pacientes. La radioterapia va a inducir daño principalmente en el intestino y en el colon. ¿Por qué? Porque pues, está muy pegadito, muy cerquita del útero, entonces por eso se van a dañar. ¿Qué va a inducir la radioterapia? Va a inducir una respuesta inflamatoria muy exacerbada, mediada ya sea por el efecto citotóxico de la radiación sobre el epitelio intestinal, es decir, la radiación va a matar a las células del epitelio intestinal. Esto va a permitir que entren bacterias y componentes de bacterias que se metan al organismo, que a su vez va a favorecer la inflamación. Vamos a tener también inflamación debida o derivada de efectos indirectos, se va a activar el sistema de coagulación, obviamente como parte de los mecanismos de reparación de daño, al igual que el incremento en la trombina, y vamos a tener también un efecto citotóxico directo sobre el endotelio, lo que va a llevar a la atracción de otras células del sistema inmunológico. Esto es lo que ocurre mientras o durante el tratamiento. Cuando las pacientes están recibiendo su tratamiento, tienen estos efectos que van a causar clínicamente síntomas de toxicidad gastrointestinal. ¿Cuáles síntomas? Pues náusea, diarrea, tenesmo, dolor abdominal, urgencia, mucositis, anorexia, sangrado, fatiga. Estos síntomas se presentan en 60 a 80% de las pacientes y son la principal causa de que las pacientes dejen de comer y por lo tanto se desnutran. Por otro lado, crónicamente también vamos a ver efectos por esta inflamación. Entonces, cuando no se contiene esta inflamación, vamos a tener una inflamación crónica que va a llevar al desarrollo de fibrosis intestinal y entonces síntomas gastrointestinales crónicos o tardíos, como por ejemplo el tránsito intestinal alterado, mala absorción de nutrimentos, falta de motilidad intestinal, obstrucción y fístulas, que son literalmente hoyos en el intestino. Alrededor del 10% de las pacientes que sobreviven al cáncer van a morir por efecto directo de la inflamación por la radioterapia. Entonces, el mismo tratamiento y la inflamación que causa el tratamiento puede tener efectos adversos muy graves que incluso pueden llevar a la muerte. Entonces, de aquí nos preguntamos cómo afecta el tratamiento oncológico el estado de nutrición de nuestras pacientes con cáncer cervicouterino. Para esto hicimos una investigación que publicamos y aquí les muestro el paper si alguien lo quiere leer, pero básicamente lo que encontramos es que las pacientes se desnutren. Aquí les muestro esta imagen. Aquí tenemos 3 pacientes, paciente 1, paciente 2, paciente 3.
antes de recibir su tratamiento oncológico y después de haber terminado su tratamiento oncológico. Estas son imágenes de tomografía axial computarizada en la vértebra lumbar 3. Este tipo de imágenes nos ayudan a conocer o calcular la composición corporal de los pacientes y es un método muy, muy eficiente. Es un estándar de oro junto con el DEXA para medir composición corporal en pacientes con cáncer. Entonces, podemos ver, por ejemplo, aquí en amarillo está el tejido adiposo visceral, en rojo podemos ver el tejido musculoesquelético y en azul tenemos el tejido adiposo subcutáneo. Entonces, aquí tenemos tres pacientes diferentes. Vemos que las pacientes pues nos llegan con sobrepeso, como en el caso 2 con obesidad, aquí podemos ver un exceso de tejido adiposo o ya levemente desnutridas. Y así nos llegan las pacientes, como lo podemos ver igual acá, ¿no? ¿Qué pasa cuando terminan su tratamiento? Pierden muchísima masa muscular y también tejido adiposo. Podemos ver que en los tres casos hay una reducción en estos tejidos en su composición corporal y aquí les muestro en esta parte de hasta abajo cuánto perdieron, ¿no? Entonces esta paciente perdió 4 kilogramos de masa muscular, 10 kilogramos de tejido adiposo visceral y 10 kilogramos de tejido adiposo subcutáneo. Esta paciente que llegó con obesidad pueden ver que no perdió tejido adiposo visceral, pero sí perdió masa muscular y tejido adiposo subcutáneo. Y la tercera paciente que llegó en condiciones donde hay una leve desnutrición, vemos que al final de su tratamiento, fíjense cómo ya está francamente caquéctica. Perdió músculo, tejido adiposo visceral y subcutáneo. Y entonces esta paciente quedó prácticamente en los huesos. Y eso es lo que observamos en nuestras pacientes. De ahí concluimos, bueno, antes de concluir, les muestro cómo les afecta en su vida esa pérdida de estos tejidos. Bueno, encontramos que el principal tejido que les afecta es el tejido de músculo esquelético. Cuando las pacientes pierden más del 10% del músculo esquelético, tienen una mayor probabilidad de recurrencia, o, es decir, que regrese el tumor, ¿sí? O que regrese un nuevo tumor o que haya una progresión de la enfermedad. Y en cuanto a sobrevida, vemos que igual las pacientes que pierden más del 10% de la masa muscular tienen menor sobrevida que las pacientes que mantienen su masa muscular estable. Ahora, esto es en cuanto al tejido muscular. El tejido adiposo no se ha asociado en sus cambios con menor sobrevida ni con progresión de la enfermedad. Entonces, el que nos tenemos que enfocar más en mantener, pues es el tejido adiposo, perdón, el tejido musculoesquelético. De manera que concluimos que las pacientes con cáncer cervicouterino que se someten a este tratamiento que es quimio-radio concomitante se desnutren. Algunas desarrollan sarcopenia severa que se asocia con un mal pronóstico, es decir, con menor sobrevida, de manera que es imperativo establecer una intervención nutricional adecuada para mejorar su estado nutricional. Les voy a decir, de ahí hicimos un consenso de nutrición donde invitamos a varios nutriólogos, oncólogos, radiooncólogos, todos los involucrados en el tratamiento de estas pacientes, para tratar de encontrar evidencia para establecer recomendaciones sobre los alimentos y nutrimentos que pudieran ayudar. Esto está publicado en esta revista y entonces lo que encontramos es que ayuda muchísimo los alimentos que contienen glutamina, ácidos grasos omega 3, antioxidantes, incluyendo las vitaminas C, betacarotenos, selenio y zinc, polifenoles, prebióticos y probióticos. Esto lo publicamos en un número especial en la revista de investigación clínica. Si a alguien le interesa leerlo, pues está accesible. De manera que aquí encontramos el término de inmunonutrimentos. Esto ya les platicó un poquito la doctora Alma acerca de ellos. En cáncer específicamente, los inmunonutrimentos que hemos encontrado de mayor utilidad son varios. En cuanto a aminoácidos, tenemos arginina, glutamina, cisteína.
nucleótidos, ahorita les voy a hablar de cada uno de ellos, lipídicos como los ácidos grasos poliinsaturados y monosaturados, vitaminas y elementos traza, incluyendo vitaminas A, C, D, E, zinc, selenio, compuestos fenólicos, además de la fibra y probióticos. Todos estos se han descrito que tienen un efecto para modular la respuesta inmunológica. ¿Por qué nos interesa en cáncer? Pues porque todos los síntomas que desarrollan las pacientes que las lleva a dejar de comer son derivados de la inflamación. Entonces necesitamos regular la inflamación para que entonces disminuyan los síntomas y las pacientes puedan alimentarse y nutrirse adecuadamente para que puedan mantener su estado de nutrición, y esto se va a traducir finalmente en sobrevida de la paciente. Incluso si regulamos el sistema inmune, podemos ayudarle al sistema inmune a destruir el tumor. Claro, tenemos que seguir trabajando en investigación al respecto, pero tenemos todas las bases para pensar que esto es lo que va a ocurrir. Entonces, comenzando por la arginina, se ha asociado, les voy a hablar del efecto sobre el estado, sobre el sistema inmunológico de cada uno de estos nutrimentos. Si no han llevado un curso de inmunología, quizás les cueste trabajo entender un poquito esto, pero voy a tratar de explicarlo de manera que se entienda. La arginina ayuda a los linfocitos T. Los linfocitos T son parte de la inmunidad adaptativa, indispensables para una respuesta adecuada y también para poder regular la inflamación. Entonces, la arginina ayuda a que estos linfocitos puedan proliferar, ayudan al desarrollo de memoria inmunológica. Se ha observado en algunos estudios que la suplementación con 2% de arginina favorece la proliferación de linfocitos y la citotoxicidad de las células T. ¿Esto por qué es importante? Porque las células T citotóxicas son las encargadas de reconocer y destruir a las células tumorales. Entonces, por eso es bien importante. Por otro lado, promueve el balance entre las citocinas inflamatorias y las antiinflamatorias y favorece la producción de inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina es bien importante en el establecimiento de la tolerancia inmunológica en las mucosas de todo el organismo. En radioterapia pélvica se ha observado que la suplementación con arginina puede ayudar a restaurar la barrera intestinal, que, como les mostré hace ratito, se rompe con la radiación. La glutamina también es bien importante porque la glutamina protege de apoptosis y muerte celular a las células de tejido sano. Acuérdense que la radioterapia y el tratamiento oncológico es inespecífico, de manera que así como le pega al tumor, le va a pegar también al intestino, a médula ósea y otros tejidos sanos que están en el campo de radiación. De manera que es bien importante tener nutrimentos que nos ayuden a proteger de muerte celular a los tejidos que no tienen por qué morir. ¿De acuerdo? Y también del estrés celular. Por otro lado, la glutamina también inhibe este factor de transcripción NF-κB, que ya les dijo la doctora Alma, que es el factor de transcripción encargado de la producción de citocinas inflamatorias y de la transcripción de otros genes involucrados en la inflamación. De manera que al inhibirlo, favorecemos un ambiente antiinflamatorio y ayuda a mantener la integridad del tejido intestinal. Entonces, la glutamina se ha visto que se agota cuando hay presencia de cáncer e inflamación intestinal. Eso nos dice que nuestro sistema inmunológico la está consumiendo. Entonces, es importante consumir alimentos ricos en glutamina y, cuando sea necesario, bueno, el suplemento. Reduce los niveles de TNF-alfa y de NF-κB, de manera que disminuye la inflamación, y también se ha visto en cáncer que disminuye la neurotoxicidad inducida por esta quimioterapia que se da por oxaliplatino. Reduce también la esofagitis inducida por radioterapia en los pacientes que tienen cáncer de pulmón, y también reduce el riesgo de mucositis inducida por la quimioradioterapia. En cuanto a lípidos, los ácidos grasos omega 3 son indispensables. Tenemos los ácidos grasos DHA y EPA, se encuentran principalmente en alimentos como pescados de agua fría, como el salmón, no solamente el salmón. Es algo que se discute mucho en el Instituto Nacional de Cancerología, porque las pacientes con cáncer cervicouterino son pacientes que tienen bajos recursos generalmente. Entonces, obviamente no hay que recomendar alimentos que pues las pacientes no
puedan tener acceso a ellos. Pero es importante conocer que no son los únicos. También tenemos atún, también tenemos sardinas y también tenemos nueces y semillas que son ricos en omega 3, incluyendo las walnuts, la chía, tenemos almendras, pepitas, etcétera, que son muy accesibles para las pacientes. ¿Cuál es el efecto de estos ácidos grasos omega 3? Tiene un efecto antiinflamatorio a varios niveles, a nivel de receptor, a nivel de transducción de señales y a nivel de transcripción de genes, van a inhibir una respuesta inflamatoria, favoreciendo la antiinflamación. Entonces, son antagonistas de ácido araquidónico, de esta manera previenen la inflamación. Cuando tenemos un balance adecuado entre omega 6 y omega 3, entonces vamos a tener una disminución en la respuesta inflamatoria. Se han visto efectos antiinflamatorios en diversas enfermedades. La doctora Alma les habló de varias enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedad cardiovascular, incluso enfermedades autoinmunes. Se ha observado un efecto benéfico por los ácidos grasos omega 3. Suprimen citocinas inflamatorias como las que están aquí y además, bien importantemente en cáncer, regulan los mediadores de la caquexia. ¿Por qué? Porque estas citocinas, importantemente TNF-alfa y L1 beta, interleucina 6, son las que promueven la anorexia y también la caquexia en cáncer. Entonces, cuando nosotros damos fuentes de omega 3, vamos a disminuir estas citocinas y entonces indirectamente vamos a regular la caquexia. Clínicamente se ha observado que los ácidos grasos omega 3 estabilizan el peso de pacientes con cáncer, es decir, previenen la pérdida de peso y se muestra un leve incremento en la masa musculoesquelética, que como les dije hace ratito, es muy importante porque es la que se asocia con la protección del paciente y la sobrevida del paciente y también la prevención de que el tumor recurra. Otro nutrimento súper, súper importante es la vitamina D. Ustedes saben que es la vitamina que obtenemos a partir de los rayos UV del sol y tiene muchos efectos. Es uno de los nutrimentos inmunomoduladores más importantes y que más se han estudiado recientemente. ¿Qué hace la vitamina D? Modula el sistema inmunológico, no lo suprime, no es una vitamina que sea completamente antiinflamatoria, porque ya ven que hay dos brazos del sistema inmunológico, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Eh, Bien importantemente, la vitamina D favorece la respuesta de la inmunidad innata, es decir, de los macrófagos, de los neutrófilos, de las células dendríticas, al tiempo que regula a las células de la inmunidad adaptativa, incluyendo a los linfocitos T y a los linfocitos B. Entonces, favorece que podamos responder y reaccionar frente a una infección, porque para eso necesitamos la inflamación. Es bien importante que les quede claro que la inflamación no es mala, ¿sí? La inflamación es indispensable para poder protegernos de una infección y para poder reparar daño. Si no hay inflamación, no hay reparación de daño. Primero tiene que haber inflamación. Cuando la inflamación se sale de control y se vuelve excesiva y no hay regulación de esta, es cuando podemos tener daño. Bueno, la vitamina D ayuda precisamente a traer este balance en el sistema inmunológico que por un lado permite una respuesta efectora cuando sea necesario, como por ejemplo cuando tenemos una infección, al tiempo que regula la respuesta inflamatoria para que ésta no se nos salga de las manos. En cáncer específicamente, la vitamina D actúa a varios niveles. Antiproliferación, ya les había dicho que las células cancerosas, y ustedes saben que proliferan de manera desregulada, se replican como locas, entonces la vitamina D ayuda a regular la proliferación en las células cancerosas, tiene factores antiinflamatorios, sobre todo en las células de la inmunidad adaptativa, favorece la diferenciación de las células. Acuérdense que las células cancerosas están diferenciadas, es decir, pierden eh, los factores que las hacen las células del tejido al que pertenecen, ¿me explico? Y por otro lado, impide o previene la angiogénesis, que la angiogénesis es importantísima en los tumores agresivos. ¿Por qué? Porque un tumor agresivo va a generar vasos sanguíneos de nuevo
y eso le va a permitir invadir otros tejidos y esto va a llevar a una metástasis, que es un estadio avanzado en donde ya es muy difícil y pues tiene poco tiempo de vida un paciente que llegue a este nivel. Entonces, si nosotros prevenimos la angiogénesis, entonces vamos a prevenir que un tumor llegue a ser invasivo. Y además favorece la apoptosis. Entonces, mientras previene la apoptosis en células de tejido normal, en células cancerosas permite que las células se mueran o se vayan a apoptosis. Entonces, es indispensable la vitamina D en cáncer. Los nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? Pues son los componentes que forman nuestro DNA, nuestro RNA y de ahí la síntesis de proteínas. Estos son los nucleótidos, ¿no? Ustedes ya lo saben de sus clases de biología celular y son indispensables, como son indispensables para formar DNA y RNA, se necesitan para crecimiento y proliferación celular. También se requieren para muchos procesos enzimáticos y metabólicos, sobre todo aquellos involucrados en transporte de energía. En los periodos de infección, trauma, necesitamos una mayor cantidad de nucleótidos para poder reparar el tejido. ¿Por qué? Porque necesitamos nucleótidos para generar células nuevas que puedan tomar el lugar de las células que hayan sido destruidas, ¿no? Entonces, se ha asociado su disminución con alteración de la función de células T, de células NK, proliferación de linfocitos T, incluso la función de los macrófagos. Entonces, es muy bueno tener una fuente adecuada de nucleótidos donde se encuentran, pues, en todos los alimentos que contienen células, principalmente alimentos de origen animal. Y los antioxidantes. Los antioxidantes son indispensables para regular la respuesta inmune y en cáncer son importantísimos porque hay un exceso de oxidación o hay un estado prooxidativo, ¿no? Y esto ocurre mucho en la inflamación, ¿sí? Siempre que haya inflamación, va a haber oxidación o estrés oxidativo. Entonces necesitamos suplir de antioxidantes que neutralicen esos componentes oxidativos. En el caso de cáncer, la misma inflamación que induce el tumor favorece el estrés oxidativo y si a esto le sumamos el, el componente del tratamiento oncológico, que también es muy oxidativo, pues entonces los individuos con cáncer están bajo este estrés oxidativo, necesitamos los antioxidantes. ¿Qué protegen los antioxidantes? Pues las células a todos los niveles. Vamos a tener que los antioxidantes protegen el DNA, protegen la membrana nuclear, protegen el retículo endoplásmico, protegen las mitocondrias, protegen lisosomas, peroxisomas, protegen el citoplasma, la membrana plasmática. Y entonces ustedes pueden ver aquí que son varios los o distintos tipos de antioxidantes los que actúan en cada nivel, ¿no? Entonces es bien importante tener cubiertos una gran gama de antioxidantes para poder proteger las distintas regiones de nuestra célula, ¿sí? Eh, Estos agentes oxidantes pueden dañar componentes de las células. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente con cáncer que recibe radiación y esa radiación le va a pegar a mi intestino, mi célula intestinal por la radiación puede tener mutaciones en su DNA y después yo puedo tener un sujeto que tenga ahora un cáncer de intestino debido a la radiación que recibió para curar su cáncer cervicouterino. Entonces, es bien importante proteger al tejido sano del tratamiento oncológico y eso lo hacemos a través de los antioxidantes. ¿Qué antioxidantes? Bueno, pues les voy a mostrar algunos de ellos. La vitamina C, todos conocemos de la vitamina C, es un muy potente antioxidante hidrosoluble que actúa en la fase acuosa, tanto a nivel intra y extracelular. ¿Dónde lo obtenemos? Pues ustedes ya saben que está en los cítricos, pues también hay otras fuentes importantes como el kiwi, las fresas, pimientos, etcétera. Hay frutos y verduras son ricas en vitamina C, neutraliza las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Y además es importante para mejorar la cicatrización. Si hay una agresión quirúrgica, la vitamina C ayuda a disminuir el daño, a que cicatrice y además inhibe el daño que se da a nivel de DNA producida por el tratamiento oncológico. Otros antioxidantes tenemos la vitamina E.
Este es súper importante porque es el único antioxidante que actúa en la fase lipídica, es decir, es el que va a proteger la membrana de la célula y la membrana nuclear y todos los lugares de mi célula que están más bien cubiertos por fosfolípidos, esos van a ser protegidos por la vitamina E. Su suplementación se ha observado que disminuye la activación de este factor de transcripción encargado de la inflamación, aumenta la proliferación de linfocitos, es decir, favorece una inmunidad adecuada y disminuye la mucositis inducida por quimioterapia. ¿Por qué? Pues porque ayuda a proteger las membranas de las células del intestino. Fuentes de vitamina E, bueno, pues están principalmente en nueces, semillas, aceites, algunos cereales. La vitamina A es bien importante también, es un antioxidante y además derivados de la vitamina A modulan la respuesta inmunológica, estimulando la capacidad fagocítica, incrementando la actividad citotóxica que le ayuda a nuestro sistema inmunológico a eliminar el tumor y además suprime igual la actividad del factor de transcripción que regula la inflamación. ¿Dónde la encontramos? En todas las frutas y verduras que sean verdes, naranjas, rojas, amarillas. El zinc es uno de los elementos más importantes para el sistema inmunológico porque se requiere en muchísimas de los mecanismos de las células del sistema inmune, prácticamente en todas. Es un ion catalítico, estructural y regulador para enzimas, proteínas, factores de transcripción, por lo cual es súper importante en mecanismos de la respuesta inmunológica. Una fuente importante pues son los ostiones. Los polifenoles. Los polifenoles son derivados de plantas. Aquí les muestro varios ejemplos. Son derivados de flores, frutas, hierbas, especies. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí podemos ver la cúrcuma, el chile, la cayena, la pimienta, la canela. Por ahí está el anís, el clavo, ¿sí? Todas estas especies están compuestos de muchísimos polifenoles. Un alimento puede tener diversos tipos de polifenoles. ¿Por qué son bien importantes en cáncer? Bueno, vean esta imagen. Aquí les muestro cómo se da el proceso de desarrollo de cáncer. Todo inicia por radicales libres de oxígeno, estrés oxidativo. Estos radicales libres van a causar daño en el DNA, que va a llevar a la formación de mutaciones. Una vez que tenemos una célula con mutaciones, pues puede haber mecanismos de reparación. Si fallan, pues la célula puede morir. Si falla eso, pues entonces ya nuestro sistema inmunológico la puede matar. Si no la mata, entonces ya tenemos el inicio de un tumor, ¿no? Entonces, a este nivel de iniciación, estos compuestos fenólicos pueden prevenir que tengamos el inicio de un tumor. ¿Por qué? Porque son muy, muy potentes antioxidantes, de manera que si el tumor comienza por un daño en el DNA derivado de radicales libres de oxígeno, pues como son antioxidantes, estos van a neutralizar los radicales libres de oxígeno y así van a prevenir que haya daño al DNA y entonces prevenimos la iniciación de un tumor. Ahora, una vez que ya tenemos un tumor, ya tengo un cáncer, entonces estos compuestos fenólicos también nos pueden ayudar muchísimo, no solamente para prevenirlo, sino para ayudar a eliminarlo y para prevenir que se haga más grande y progrese, ¿sí? ¿Por qué? Porque un tumor, eh, a través de la inflamación crónica, va a comenzar a crecer. ¿Por qué necesita inflamación crónica? Pues porque esta le permite obtener energía, glucosa y aminoácidos. Protege de la muerte. Bueno, pues, ¿qué creen? Que los polifenoles ayudan a que las células no se protejan de la muerte. Entonces, si esta célula comienza a desarrollar estos mecanismos y yo le doy polifenoles, entonces ahora voy a favorecer que la célula se muera por apoptosis y de esta manera puedo regular la proliferación de las células cancerosas y inhibir o impedir la promoción del tumor. Una vez que esto sigue adelante y ya proliferaron las células y ya tengo un tumor más grande,
el tumor comienza a desarrollar mecanismos para hacer angiogénesis o la generación de nuevos vasos sanguíneos. Esto con el fin de obtener fuentes de energía y nutrientes. Y además, esto le permite migrar a otros tejidos y de esta manera invadir otros tejidos del cuerpo, lo que se conoce como metástasis, ¿sí? O un estadio avanzado. Entonces aquí ya tenemos un tumor muy agresivo porque ya invadió otros tejidos. Bueno, pues en este momento también la adición de polifenoles a la dieta permite inhibir estos mecanismos de angiogénesis y podemos impedir de esta manera la progresión del tumor. Entonces, es a varios niveles que los polifenoles nos ayudan, por eso son claves súper indispensables para el tratamiento, para prevención y tratamiento en cáncer. ¿Dónde están los polifenoles? Son abundantes en el reino vegetal, de hecho solamente provienen de las plantas. ¿Qué son? Son colores. Son los componentes que les proveen el color a las frutas y verduras y además proveen sabor y aroma en los alimentos. Por eso es que se utilizan como especias para condimentar los alimentos, ¿no? Pues vean, es la canela, cúrcuma, el chile, la pimienta, todas esas son especias que utilizamos para condimentar. Bueno, gracias a ese aroma, a ese sabor y a ese color, todo eso se lo proveen los compuestos fenólicos. Entonces, alimentos como chocolate, té, café, etcétera, tienen una gran variedad de compuestos fenólicos y que son los que tienen estas funciones. Dentro de estos tenemos los flavonoides. ¿Cuáles son sus efectos? Tienen propiedades antioxidantes, antimutagénicas, antiinflamatorias. Tenemos otros aquí que interactúan con vías de señalización para controlar la proliferación en las células cancerosas, favorecen su diferenciación y promueven la apoptosis para que se mueran. Tienen efectos anticarcinogénicos por su actividad antioxidante, por la promoción de las enzimas de fase 2, que también son antioxidantes, y porque inhiben las proteínas sinasas. Interaccionan con sitios de unión a estrógenos. Esto es bien importante porque hay varios tipos de tumores que son dependientes de estrógeno o de hormonas, como por ejemplo el cáncer de mama. Entonces, estos compuestos fenólicos ayudan a prevenir la unión de estrógenos a los sitios de unión y así prevenimos un tumor dependiente de hormonas. Y entonces seguramente han visto estas páginas por ahí en internet, ¿no? Los superfruits anticáncer, ¿no? Entonces aquí hay varios ejemplos. Las uvas moradas, las blueberries, el aguacate, el noni, la pitaya, las moras de acai, la guanábana, ¿no? La granada, los cítricos, fresas, kiwi y así hay muchos otros. Todos estos, sus propiedades que les permiten llamarse superalimentos anticancerígenos, se las dan los compuestos fenólicos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos asegurar que estamos consumiendo una gran gama de estos componentes fenólicos antioxidantes? Pues esto es lo que le decimos a nuestras pacientes, cómanse el arco iris. ¿Por qué? Porque como los compuestos fenólicos son los que le dan el color a los alimentos, si yo como alimentos de diferentes colores, entonces voy a tener una gran gama y variedad de compuestos fenólicos. Entonces tenemos alimentos blancos, alimentos rojos, naranjas, amarillos, verdes, azules, morados, ¿sí? Y todos estos provienen, acuérdense, de las plantas. Ujú. Los probióticos, ¿qué son? Son microorganismos vivos, de acuerdo con la OMS, son microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud, ¿sí? Modifican la flora intestinal o la microbiota intestinal. La doctora Alma ya les estuvo hablando de la importancia de la microbiota, bueno, cada vez se encuentran más cosas, hay más estudios cada vez asociados entre la microbiota y cáncer y cómo podemos inclusive hacer un diagnóstico de una enfermedad viendo la firma de microbiota que tiene un individuo. Entonces, así de involucrada está la microbiota en el proceso de salud de enfermedad. Entonces, por eso es muy importante tener un consumo de alimentos ricos en probióticos para poder tener una microbiota benéfica. ¿Cuáles son los probióticos que más se utilizan y se han asociado a un beneficio? Pues varios tipos de lactobacilos, varios tipos de bifidobacterias, entre otros. Eh,
Hay alimentos que contienen probióticos. Yo siempre opto más por alimentos que suplementos y de hecho es lo que les recomiendo a mis pacientes, que consuman yogurt, que consuman kéfir o yogur de búlgaros, y hay otros alimentos que no están tan frecuentes en nuestra cultura como la colagria, las verduras fermentadas, el kombucha, el kvass, el miso, etcétera, pero hay algunos pacientes que sí los conocen. Si no, pues con que tomen yogurt, requesón. El requesón es un queso fermentado que sí se consume mucho en México, y el yogur de búlgaros para los que tienen acceso, pues con eso ya tienen una buena cantidad de probióticos. Tienen propiedades inmunomoduladoras tanto directas como indirectas, incrementan la actividad de macrófagos, de células NK, de inmunoglobulinas, específicamente IgA, y de citocinas. Es decir, los probióticos, a través de su efecto en modular a la microbiota intestinal, le van a enseñar a nuestro sistema inmune a tolerar lo que deben de tolerar y a responder contra lo que nos puede hacer daño. Y de manera indirecta también ayudan al incrementar la función de la barrera del epitelio intestinal, induciendo la secreción de moco. En nuestro epitelio intestinal tenemos una capa, una monocapa epitelial, y arriba de esta capa, hacia el lumen del intestino, tenemos una capa muy importante de moco que nos ayuda muchísimo a prevenir, por un lado, la infección de organismos por organismos patógenos y el establecimiento de una microbiota adecuada. La modulación de la microbiota por probióticos también llevan a la interacción entre el sistema inmune y la microbiota, y esto nos ayuda a prevenir la inflamación y establecer tolerancia. Los prebióticos, que también conocidos como fibras, principalmente la fibra soluble. Hay dos tipos de fibra. La insoluble, que es la que conocemos como por ejemplo el salvado, ¿no? Que es una fibra muy dura, y la soluble, que es la que hace un gel o una goma, como la que vemos cuando cocemos nopales, que se les hace una babita, o el plátano que tiene una babita, o la avena que tiene una babita. Bueno, esa babita es fibra soluble y es fantástica como un prebiótico, es decir, un alimento para nuestra microbiota, y favorece, aquí les muestro lo que les estaba diciendo hace rato, la barrera mucosa. Tenemos aquí nuestro epitelio intestinal con una capa de moco que nos protege previniendo que colonicen organismos patógenos, y ayudan a regular al sistema inmunológico que está detrás de esta capa epitelial, en donde está listo y dispuesto para protegernos en caso de que entre un organismo patógeno, pero al mismo tiempo necesitamos que sea tolerogénico a antígenos de alimentos que nos comemos y que vienen aquí en el lumen del intestino, y que también tolere organismos que forman parte de nuestra flora intestinal. Entonces, si yo a un individuo con cáncer le doy radioterapia, pues vamos a tener un fenómeno como el que está aquí. La radioterapia, pues obviamente no solamente le pega al intestino, sino también pues va a matar bacterias de la microbiota, porque es muy inespecífica. Entonces se mueren las bacterias, hay disbiosis, se altera mi barrera del epitelio intestinal, que normalmente tiene que estar como aquí, muy, muy cerradita, pues aquí en disbiosis se vuelve permeable. Entonces las bacterias y los componentes de las bacterias se pueden meter a mi organismo. Aquí van a activar a las células del sistema inmunológico, causando inflamación. Entonces, cuando yo doy una dieta rica en pre y probióticos, entonces voy a ayudar a que se establezca un ambiente de simbiosis o una microbiota adecuada, benéfica, y esto va a ayudar a que se cierre mi epitelio intestinal, aquí está bien cerrado, a que tenga organismos que me beneficien, y esto va a permitir que mi sistema inmunológico desarrolle mecanismos de tolerancia que inhiban la respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, hasta ahí les dejo, les agradezco su atención y no sé si ya estemos abiertos a preguntas. Sí, muchas gracias, doctoras. Tenemos algunas preguntas que nos llegaron por el chat, entonces si quieren podemos empezar a responderlas. La primera sería, ¿se puede obtener vitamina D aún usando bloqueador solar? ¿Quién responde? ¿A quién va dirigida la pregunta? Quien Pues quiera, podemos opinar las dos. claro, complementarse. Sí, miren, yo creo que es importante, obviamente es importante el uso del bloqueador solar, sobre todo si tienes alguna importante exposición al sol,
pero normalmente te piden que lo que está descubierto un brazo, o sea, no requieres tantísimo. Lo que tengas descubierto de un brazo por un corto periodo de tiempo que no se pasen más de 20 minutos podría ser suficiente. Tampoco es que tengas bloqueador en todo el cuerpo. Y obviamente no es la única exposición o la única fuente de vitamina D. Es una fuente importante. Gracias. Yo aquí quisiera agregar que en nuestra población mexicana tenemos una deficiencia de vitamina D importantísima y mucho está relacionado precisamente con estas recomendaciones de no exponerse tanto al sol por el cáncer de piel, con lo cual estoy de acuerdo. Sin embargo, gracias a estas recomendaciones, sí ha disminuido muchísimo la exposición al sol y esto va de la mano con la deficiencia de vitamina D que tenemos a nivel poblacional. Entonces, yo en lo particular recomiendo la suplementación de vitamina D porque creo que no es suficiente con la baja exposición al sol que tenemos. Y más en tiempos de pandemia, cuando estuvimos encerrados tanto tiempo, pues no, algunas personas sí veía yo por ahí que se salían a la azotea a solear, pero realmente no es suficiente. Entonces yo sí recomiendo la suplementación de la forma activa de la vitamina D, que es vitamina D3. Hasta hace unos días salió una revisión completa de vitamina D en donde nos dicen que una dosis segura, sin riesgo de toxicidad en un adulto, son 10,000 unidades de vitamina D al día. Así es que, más bien, pues, suplementación si no están seguros. Si pueden hacerse la prueba y ver sus niveles y entonces evaluar si tienen o no deficiencia, adelante. Si no, no corren ningún riesgo con suplementarse. Ujú. Excelente, muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, ¿consideran que es mejor la ingestión de probióticos y prebióticos por separado o en productos simbióticos? No, pues en simbióticos. Si nos preguntan si es mejor, obviamente simbióticos, favoreciendo obviamente los alimentos naturales, es lo principal. Y ya en dado caso de que una persona tenga una patología, ya tendría que ir con, o sea, con una indicación médica, porque no es lo mismo, obviamente, buscar, o sea, todo lo, digamos, es una gran variedad, es como los antibióticos, que tendrían que estar indicando con una receta médica, pero pues, por supuesto los dos. Si nos preguntan qué preferimos, vamos a decir que los dos. Sí, completamente de acuerdo. O sea, los 2 juntos. Y además, si ustedes se toman un alimento con probióticos, a fuerzas va a traer el prebiótico, porque en los alimentos fermentados necesitamos una fuente de energía para que los organismos probióticos puedan crecer. Entonces, por ejemplo, en el caso de un yogurt natural, la misma lactosa que está en la leche es la que utilizan las bacterias para fermentarla y entonces así crecen divinamente y entonces ya tenemos las 2 cosas. Entonces, sí, completamente de acuerdo, un simbiótico proveniente de alimentos. Pueden tomar tepache si quieren, nada más aguas con el alcohol. Excelente, muy bien, doctoras, gracias. La siguiente pregunta tenemos, ¿una mejor ingesta de alimentos favorece la proliferación de un mejor microbioma intestinal? Pues sí. Por supuesto. Y la variedad es importante. Lo que decía la doctora, esa parte de decirles que se coman el arco iris es lo mejor que una persona puede hacer. Ujú. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y si ustedes se fijan, el tipo de dieta que más asociada está a una microbiota en disbiosis o alterada es la dieta de tipo occidental, que una de sus características es que no hay variedad de alimentos. Siempre es lo mismo, además todo está ultraprocesado, tiene grasas trans, tiene muchísimos componentes oxidantes, proinflamatorios, etcétera. Entonces, cuando empezamos a incluir variedad de alimentos, sobre todo ricos en fibra, ricos en antioxidantes, etcétera, vamos a cambiar la microbiota, porque ya no le va a gustar a la microbiota que le gustaban las papas fritas, pues ya no le va a gustar y se va a ir y se va a establecer la microbiota que es capaz de fermentar la fibra, que eso es lo que nos va a dar una microbiota sana. Ok, excelente. Por ejemplo, en caso de disbiosis, que un paciente presente disbiosis, ¿la suplementación de los inmunonutrientes es vía oral o debe hacerse parenteral para la captación?
No, pues 100% enteral, o sea, no está recomendado, o sea, a menos que el paciente no tenga posibilidad de usar la vía aérea, no tiene ninguna indicación de usar vía parenteral. Sobre todo, la doctora habló mucho del zinc. O sea, de verdad que si supieran lo bello que es el enterocito y lo valioso que es para él seguir con estimulación, entonces la vía parenteral no está indicada a menos que el paciente no pueda utilizar la vía oral. Siempre hay que estar utilizando, incluso en pacientes que tienen a veces indicación médica de uso de la vía parenteral, aún así le das una cierta estimulación muy pequeñita para que el enterocito siga manteniendo esas gap junction, que son principalmente anillitos de zinc. Entonces, siempre, y aparte, uy, acuérdense de todo lo que hay desde que una persona tiene el alimento en la boca, todo el efecto de las sincretinas y todas las hormonas. Claro que debe de favorecer siempre 100% la vía enteral. ¿Usted qué opina, doctora? Sí, completamente de acuerdo. O sea, solo es en ciertas situaciones que se da una alimentación parenteral, pero es que piensen en lo que implica la nutrición parenteral. O sea, tiene que haber una cirugía para poner el catéter, ¿sí? O sea, y el sujeto tiene que estar hospitalizado. No es cualquier cosa, es carísimo, el riesgo es tremendo. Imagínense que se infecte ese catéter que va directo a su arteria. O sea, el riesgo es enorme. Para nada es recomendable a menos que sea absolutamente necesario, que el intestino del individuo no funcione, pero para nada, y se está muriendo porque tiene una desnutrición severa. Bueno, ahí se indica, ¿no? Y lo tiene que hacer el médico y pues se tiene que hospitalizar y los cuidados tienen que ser tremendos. Entonces, no tiene ningún sentido. Además, por vía parenteral, no estarían estimulando la microbiota. O sea, obvio, el alimento tiene que llegar directo al intestino para que tenga un efecto sobre la microbiota. Entonces, no, o sea, sí, completamente de acuerdo. Ujú. Ahora, no sé si por ahí vaya más o menos lo que querían preguntar. Miren, hay algunos casos, por ejemplo, en los pacientes diabéticos que ya tienen un largo consumo, por ejemplo, de metformina. Entonces cambia un poco el ambiente y la absorción por los medicamentos que consumen sumado a la disbiosis. No es que la vía sea parenteral, más bien se pueden buscar, por ejemplo, sublingual, aplicar gotitas de vitamina, o sea, de complejo B, pero vías, o sea, ni siquiera las inyecciones de manera crónica de vitaminas del complejo B son recomendadas, pero pues siempre favorecer la vía enteral. Ok, excelente. Con esta pregunta cerramos y es que se ha hablado mucho de la suplementación de vitamina D y zinc en estos momentos de pandemia. ¿Qué opinan al respecto? Sobre todo para prevención. Yo le comentaba a la doctora antes de entrar, y creo que les conté al principio de la charla, mi experiencia con la inmunonutrición. Entonces, sí, efectivamente están recomendando, uno, la vitamina C. Aproximadamente, no sé usted qué dosis maneja, doctora, pero es dependiendo, obviamente, la presentación y el tipo de riesgo que tenga la persona, porque, ojo, no es una receta de cocina para todos, cada persona es diferente, pero en aproximadamente son 1000 miligramos de vitamina C, es 1 gramo, vendrían siendo las 4000 unidades, que es la presentación que hoy tenemos en México, porque han de saber que se agotó completamente la vitamina D del laboratorio que a mí me gustaba, Valdecasas, y también viene el zinc. El zinc también es un importante suplemento, por supuesto, para mejorar el sistema inmunológico. Eso de manera externa, pero por supuesto nada deja detrás que una persona tenga una alimentación balanceada. Y por ejemplo, algo muy interesante que también se recomienda mucho en esta época es medir el consumo de los azúcares muy refinados. Estamos confinados, estamos sentados, no nos estamos movilizando como solíamos hacerlo. Y obviamente el exceso de azúcares también. ¿Qué pasa con el paciente respiratorio? En nutrición clínica se sabe que el paciente respiratorio tiene que bajar un poquito
o tenemos que bajarle la cantidad de los hidratos de carbono porque pues donde termina el metabolismo de ellos. Entonces, es un mundo. Si ustedes me preguntan a mí, pero obviamente no tengo la experiencia, obviamente, como la doctora en el hospital, yo suplementaría esos tres: restricción o control un adecuado de hidratos de carbono y, por supuesto, probióticos. No sé usted cómo los esté manejando en el INCAN, doctora. Sí, gracias, Alma. Bueno, quiero empezar diciendo que no hay nada que prevenga que nos infectemos. No hay ningún tipo de nutrimento ni nada que pueda prevenir que nos infectemos. La infección se puede disminuir el riesgo por todo lo que nos han estado diciendo: usar nuestra máscara, lavarnos las manos, mantener la sana distancia, no exponernos. Eso es lo que disminuye el riesgo de infección. La nutrición no va a prevenir que nos infectemos. Eso se da por la exposición a alguien que tiene el virus. Ahora, la nutrición sí nos puede ayudar a poder desarrollar una enfermedad leve en lugar de una enfermedad severa, que es la que se puede complicar, incluso llevar a la muerte, como lo estamos observando. Entonces, teniendo eso en claro, por supuesto que la vitamina D es lo que yo siempre, siempre recomiendo. Y a partir de esta revisión donde nos aseguran que es en adulto muy seguro dar una dosis de 10,000 unidades de vitamina D, realmente no se han encontrado efectos tóxicos por vitamina D. Lo más que puede llegar a pasar es que haya algún cálculo de calcio en riñón, pero no más de eso, y no en 10,000 unidades. Entonces yo creo que es más fácil irnos a lo seguro y suplementar con vitamina D3 10,000 unidades diarias. Si alguien tiene la posibilidad de hacerse análisis para ver cómo están sus niveles, adelante. Si no, es mejor asumir que tienen deficiencia a menos que se demuestre lo contrario. En el caso de zinc, sí, el zinc es interesante porque tiene un efecto, en cuanto a la respuesta inmune, tiene un efecto como una curva gaussiana. Cuando yo tengo deficiencia de zinc, voy a tener una inmunosupresión. Mi sistema inmune no va a ser eficiente para combatir una infección. Pero ¿qué creen? Que ocurre lo mismo cuando yo tengo un exceso de zinc. Si yo suplemento con zinc y mis niveles de zinc llegan a un exceso, entonces también voy a tener una inmunosupresión. Entonces hay que tener mucho cuidado con la suplementación con zinc. Si el individuo está sano, no se ha infectado, es mejor obtener el zinc a partir de alimentos para prevenir que lleguemos a niveles excesivos que nos lleven a una inmunosupresión. Si el individuo ya presenta la enfermedad, entonces vale la pena suplementar con zinc, pero por un periodo no mayor a 3 meses, para prevenir que haya un exceso. ¿Sí? Y vitamina C, sí, 1 o 2 gramos de vitamina C. O sea, si el individuo está cursando por la enfermedad y está sobre todo al inicio, 2 gramos de vitamina C, no hay ningún problema. Sí. Muy bien, doctoras, excelentes respuestas. Muchas gracias. Les queremos agradecer en nombre de todos de los 3 grupos de interés que nos unimos para esta plática, su presencia. Fue increíble. Tenemos comentarios. A ver si les podrían pasar sus correos o sus contactos por el chat o como ustedes gusten. Y les recordamos a todos nuestros participantes que llenen su registro de asistencia para tener su asistencia completa y les agradecemos mucho su presencia, doctoras. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ustedes por la invitación. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día. Bye. Bueno, pues aquí seguimos casi todos. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, Muchas gracias, doctora. Y nos acaban de pedir una vez más sus contactos, si pueden pasar algún correo o... Sí, Ahor- pues creo ahorita que mi contacto es universal. Okay. Te los paso. Gracias, doctora. No, ya saben, bueno, no sé si todos sepan, pero si no estoy en la coordinación.
Perfecto. Pues me dio gusto saludarlas. Doctora, qué gusto conocerte. Igualmente, Alma, igualmente. Mucho gusto. Es- Y muchas Estamos en gracias. contacto. Sí, Sí, claro. dices que estás en el doctorado, ¿verdad? No, yo soy doctora. Ajá, Estoy, pero das clases en el doctorado de nutrición de aquí de la Náhuac. sí, en doctorado y en licenciatura. Ujú. Ya te veré en el doctorado. Perfecto, Voy sí. a ser tu alumna. Fantástico. Precisamente les doy el curso de inmunonutrición. Perfecto. Por allá nos estaremos viendo entonces. Claro que sí, Alma. Muy Que bien. tengan bonita noche. Igualmente, Salma. Gracias, Bye. bye. Vamos a dejar el QR y el link de registro unos minutos más para que lo puedan llenar, por favor. Y en unos 5 minutos damos por finalizada la sesión. Gracias por su asistencia.